La remodelación del Estadio Juan Carmelo Cerrillo es una de las cuestiones que más despierta el interés de los fanáticos de Gimnasia y Esgrima La Plata, que desde hace mucho tiempo vienen pidiendo por obras en el predio y en el estadio. En febrero de este año, la dirigencia de Gimnasia lanzó el concurso nacional de ideas para la remodelación del Estadio Juan Carmelo Cerrillo. A días de que venza el plazo para la presentación de las ideas, y a través de las redes sociales se filtró uno de los proyectos para el bosque. Este proyecto corresponde a Julio César Chaparro, quien fue candidato a la presidencia de la institución en las últimas elecciones. El plan contempla la remodelación y ampliación del estadio, así como la mejora de las instalaciones del predio del club. El arquitecto y ex candidato a presidente de Gimnasia Julio Chaparro presentó y explicó los detalles del proyecto Bosque Centenario, que contempla la remodelación del Estadio Juan Carmelo Cerrillo y del predio de 60 y 118. El nuevo estadio contempla una capacidad de 52.000 personas, de los cuales 14.500 serían plateas y 36.900 serían populares, y contaría con unos 100 palcos, todo cubierto con una nueva cubierta y techado. Esta capacidad se obtendrá con la terminación de la platea Néstor Basile y la construcción de 2 nuevas bandejas en las tribunas Centenario y la de Avenida 60. En tanto, la platea Dr. René Favaloro, patrimonio histórico de la ciudad, se mantendrá y se ampliará, respetando el patrimonio del club. El proyecto también implica el desarrollo de nuevos espacios gastronómicos, que incluyen 2 restaurantes, uno con vista al estadio, bares, salones de fiesta y piscina cubierta. El proyecto se financiaría con la concesión de locales gastronómicos con pago por adelantado, la cesión de comercialización parcial o total de las nuevas plateas y palcos corporativos, y préstamos con entidades financieras. En el marco de la celebración por los 100 años del Estadio del Bosque, la dirigencia de Gimnasia, en conjunto con el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y de la Subcomisión del Plan Estratégico, lanzaron un concurso nacional de ideas para la modernización del estadio. De acuerdo con las autoridades de la Comisión Directiva del Lobo, la convocatoria estuvo dirigida a arquitectos independientes y estudios de arquitectura dispuestos a repensar el Estadio Tripero en el marco del Plan Urbano, Nuevo Centro Multideportivo y Social Estadio Juan Carmelo Cerrillo. Los proyectos que participaron en el concurso tenían que cumplir con las siguientes consignas: pensar en un predio de uso permanente y no solo en un estadio de fútbol. Hacer un estadio moderno bajo normas FIFA para eventos deportivos y culturales de gran convocatoria con capacidad para 40.000 espectadores, ampliables a 50.000. Ubicar la mayor cantidad posible de disciplinas deportivas en el predio. Contemplar oficinas administrativas, sala de reuniones para miembros de comisión directiva, sectores para delegaciones visitantes y oficinas de atención para los socios. Crear espacios de hospitalidad como un centro comercial para la sustentabilidad económica del club. Convertir al predio en un espacio social para familias y la comunidad y generar espacios de encuentro para los socios. Con el concurso ya terminado, se seleccionaron los 3 proyectos finalistas, donde se les otorgará un tiempo para que preparen videos y material informativo a los fines de presentarse de la mejor manera de cara a la masa societaria y a la comunidad en general, donde los socios tendrán que elegir al ganador. Al día de hoy, aún no se han revelado las imágenes y los detalles de los 3 proyectos ganadores del concurso, pero cuando se revele, haré un video explicando cada uno de ellos. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan del proyecto de remodelación del Estadio de Juan Carmelo Cerrillo? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.